Explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá. En el 97-98 la gente sí se movilizó con paro nacional. El apoyo a las De las centrales. se apoyó los paros El nacionales. apoyo a las 97-98 las caso. centrales sí se movilizaron contra los peajes. Claro, es que ese fue el último movimiento duro que se dio. Vamos al aire. Ahora tiene tres amantes, tres Cadillacs más y en su fábrica 1000 obreros muertos de hambre. 11 de la mañana, 2 minutos, y esta canción se llama La Revolución Vendrá, interpretación de Luis Gabriel. Bueno, estamos con el doctor Alexander López Maya y quiero hacerle una pregunta entrando de una vez para que entremos en materia. Bueno, vemos que en el plan de desarrollo entonces hay unos puntos fundamentales en materia de seguridad social que están, digamos, en contra de los trabajadores, en materia de seguridad social, en salud y en pensiones. También en materia de educación y también en temas de vivienda, que obviamente lo que usted manifestaba frente al impuesto predial pues afecta los recursos y digamos las condiciones de vivienda de los colombianos. Pero hay una cosa que me parece que es importante preguntar. Esta situación, este plan de desarrollo, así como está propuesto, se pretende aprobar a cambio de cuotas burocráticas con la separación de los ministerios y este tipo de cosas, con la reforma que se va a hacer del Estado a partir de estas facultades discrecionales que se vienen a dar al presidente, doctor Alexander López. Bueno, mira, esto que está ocurriendo en el Congreso es un descaro pero absoluto. O sea, esto uno no puede llamar democracia en un Congreso, pues uno no puede llamar a la democracia cuando un Congreso se apresta a reformar normas, a hacer leyes, a hacer, por así decirlo, la construcción de país sobre la perspectiva de que tiene que hacer acuerdos con el gobierno burocráticos compuestos. Mire, el plan de desarrollo tiene su propia, por así decirlo, cartera o su propia bolsa de recursos para los congresistas. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo contiene un anexo que son las inversiones regionales. Ahí es donde los congresistas sacan, podríamos decir, partidas y plata y recursos importantes que terminan después en corrupción y terminan pues después en grandes negociados. O sea, hay unas partidas regionales que se asignan a los departamentos y a los municipios para contratos en vías y una serie de recursos importantes, y de ahí en ese Plan Nacional de Desarrollo es que podríamos decir le dan la gran felicidad a los congresistas. O sea, ese es un negocio, podríamos plantearlo de manera directa, un buen negocio que hacen los congresistas con estas partidas regionales, y solo con eso logran pasar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero me imagino yo que con las facultades que le entregó el Congreso también al presidente Santos la semana pasada, donde yo fui enfático en establecer la forma como los congresistas se torcieron, la forma como los congresistas faltonearon, y perdónenme en estas apreciaciones, si usted va, por ejemplo, al diccionario, usted va a entender qué significa la palabra torcer, y si usted va al diccionario significa que es la palabra faltón, que viene de falta. No son palabras que suenen como duras, son palabras que las hemos desarrollado en nuestro lenguaje castellano, pero que son palabras que significan que estamos frente a unos congresistas que no les interesa un bledo el pueblo colombiano, que le interesa un bledo los trabajadores. Por ejemplo, aprovechando esta pregunta, esas facultades que se entregaron la semana pasada, que fueron aprobadas por el Senado, nosotros habíamos hecho un acuerdo para proteger a los trabajadores que, producto de las liquidaciones, de las reestructuraciones, de las privatizaciones, de las excisiones, salieran desmejorados sus derechos, y no solamente desmejorados, sino que salieran desde el gobierno central. Pues esos trabajadores debían ser vinculados nuevamente al Estado, esos trabajadores no perderían sus derechos, y además de eso, esos trabajadores naturalmente podrían de un momento u otro pasar a otra entidad en el caso de que una entidad fuera liquidada. Eso fue un acuerdo que nosotros firmamos y salió ante todos los medios de comunicación, en una rueda de prensa donde todas las bancadas se comprometían a eso, y a última hora, el día martes, cuando íbamos a votar esa proposición justamente de protección a los trabajadores y de hacer las cosas con toda la transparencia, salió el ministro del Interior, el señor Vargas Lleras, con una proposición completamente distinta, y prácticamente dejan a los trabajadores en una situación bastante penosa, bastante difícil, porque no se le garantiza a los trabajadores la estabilidad laboral, y eso pues es muy grave, porque nosotros hemos dicho que esta reforma compromete a más de 150.000 trabajadores,
y puede darse una gran masacre laboral en muchas entidades de una manera u otra. Pero hay que advertirle también a la ciudadanía, a los que no son trabajadores, los del Estado, los que no son funcionarios, es que la pelea no solamente la dimos por los trabajadores. O sea que nosotros como Congreso no podemos de ninguna manera entregarle estas facultades tan amplias, tan abiertas al presidente de la República. La Constitución no nos permite a nosotros eso, porque estas facultades inclusive, además de golpear a los trabajadores, estas facultades pueden conducir, como está redactado en el artículo 17, a reformar todas las entidades del Estado, todos los establecimientos públicos. Pero doctor López, lo cierto es que las facultades fueron aprobadas y parece que eso no tiene reversa. Entonces, si el mismo Congreso de la República ha aprobado estas facultades para hacer todo este tipo de trámites, de negociaciones con cuotas burocráticas, cargos y con lo que usted nos acaba de manifestar, para aprobar un plan de desarrollo, o sea, a portas de aprobar un plan de desarrollo que es nocivo para todos los colombianos, entonces, ¿qué podemos hacer si en el mismo Congreso de la República ni siquiera podemos los trabajadores colombianos y en general todos los colombianos ganar una? Difícil, yo creo que tú tienes razón en esa valoración, en esa expresión que haces. Nosotros en este Congreso no podemos confiar, esto es un Congreso que lo eligen los colombianos, a 12 millones de colombianos eligieron este Congreso, y este es un Congreso que cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores y de defender los derechos del pueblo, es un Congreso que le da la espalda. Estos congresistas se hacen elegir por las comunidades más pobres inclusive, y cuando están en el Congreso, afortunadamente lo está escuchando. Lo que hacen es tomar decisiones y hacer leyes en contra de los pobres justamente. Voy a terminar con el doctor Alexander López y entramos entonces contigo. 616-0246. Por ejemplo, que en el caso del ICBF, allá hemos hablado del SENA, si modifican la modalidad de becas y la modalidad de 0246. prestación de servicios sociales que tiene el ICBF, pues no Listo, solamente okay, se van a afectar a las madres comunitarias, sino que también ahí se afectaría una gran cantidad de niños, una gran cantidad de niñas que reciben de programas de bienestar familiar sus desayunos, sus alimentos, su educación. Las madres comunitarias se verían afectadas pues por reestructuración de decisiones que se tomen allí. Entonces lo que hemos dicho es que estas facultades son tan amplias, que verdaderamente uno se aterra de que un Congreso que fue elegido para que hiciera leyes, para que hiciera valer los derechos de los colombianos, aquí por un tinto, diríamos nosotros, por un desayuno en Palacio, en la Casa de Nari, entregan facultades, entregan su responsabilidad al presidente Juan Manuel Santos, que nosotros ya lo conocemos, sabemos quién es. Este es un gobierno que no representa los intereses del pueblo colombiano. Nosotros sabemos que Juan Manuel Santos representa cabalmente los intereses de los ricos de este país. Es más, yo le digo a los oyentes que hoy están en la línea, hombre, si este gobierno efectivamente estaba por ayudar al pueblo colombiano, ya están a puertas de cumplir un año de haber sido elegido, ya lleva este gobierno 9 meses de haber sido elegido, y yo no he visto una sola decisión, un solo decreto, una resolución o un proyecto de ley en el Congreso que conduzca a ayudar a los pobres en Colombia. Todo lo contrario, lo que uno ha visto son proyectos de ley para generar impuestos. Pues
en estos escasos 8 meses del gobierno del presidente Santos. Pues doctor Alexander López, usted como vocero de la bancada del Polo Democrático en el Senado de la República prácticamente ha fijado en este momento y al aire en nuestros micrófonos la posición que el Polo Democrático ha tenido frente a este plan de desarrollo y bueno, y en general frente a las políticas que viene adelantando el gobierno nacional en cabeza del doctor Juan Manuel Santos. Quiero agradecerle, doctor Alexander López, su participación en nuestro programa en el día de hoy y este interesante análisis y sus apreciaciones y bueno, el haber hecho esa fijación de posiciones frente a los micrófonos y frente a la audiencia del agente cívico. Muchísimas gracias, doctor López. Esperamos seguir continuando con usted, contando con usted en nuestro programa más adelante, de tal manera que queremos despedirlo y agradecerle su participación. Invitación que me hagan. Como usted lo ha dicho, esta es la posición del Polo Democrático. Nosotros estamos en oposición al gobierno del presidente Santos, no porque nos parezca chévere ser oposición, ni porque nosotros nos opongamos a todos, sino porque definitivamente estos gobiernos actúan contra los colombianos y la decisión que ha tomado el Polo justamente es defender los derechos de los colombianos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy muy pendiente a cualquier solicitud que ustedes a bien tengan. Muchas gracias y muy buen día para todos. Buenos días, doctor López, muchísimas gracias. Bueno, estamos entonces, también ya tenemos pendiente una llamada para poder establecer contacto con el doctor Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que ya puede tomar línea telefónica para poder comunicarse y poder participar. Bueno, tenemos en línea al doctor Tarcisio Mora, 616-0246. Bueno, doctor Tarcisio, muy buenos días. Pues bien, doctor Tarcisio, usted ha tenido la oportunidad de escuchar a lo largo de nuestro programa pues este análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo y teníamos hace un momento al doctor Alexander López Maya, quien ha fijado una posición muy clara de parte del Polo Democrático frente al tema del Plan Nacional de Desarrollo y bueno, las políticas de este gobierno. Doctor Tarcisio, ¿usted qué tiene que agregar o qué puede comentarnos al respecto? Al elegir un Congreso mayoritariamente enemigo del pueblo. Yo creo que es el primer balance que podemos... ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, lo estamos escuchando. Doctor Tarcisio, vamos a hacer una pequeña pausa de las 11 de la mañana y 15 minutos y regresamos en un momento. Ya vamos a la recta final, pero alcanzamos por lo menos a anunciar estas cosas. 11 de la mañana, 17 minutos, ahí estamos escuchando en el fondo esta canción que se llama Todos mis amores, interpretación de Luis Gabriel. Bueno, el tema está muy interesante, está muy candente, vamos a continuar. Tenemos una llamada en línea de un oyente. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Luz, ¿de dónde nos está llamando? De Chía. Bueno, Luz, brevemente, ¿qué tiene para comentar? Es para que tengamos conciencia del Congreso que
Señor Santos, todas las libertades para masacrar al pueblo. Sí, lo van a masacrar, pero es que ellos superaron este libro del príncipe de Maquiavelo. Eso está ya muy superado por este Congreso y por nuestros gobernantes. Bueno, Luz, muchísimas gracias por su participación. Esperamos seguir contando siempre con su amable audiencia y su sintonía permanente con el agente cívico. Bueno, antes de continuar con el doctor Tarcisio Mora, yo quiero hacer una breve referencia a un hecho que va a suceder esta semana. El próximo martes se reúne la Asamblea General de Accionistas de la ETB. ¿Cuál es el futuro que le espera a la ETB a partir de esta reunión y qué expectativas tiene el sindicato de trabajadores de la empresa de teléfonos de Bogotá? Estoy preguntándole esto a Óscar Penagos, presidente de Sintrateléfonos. Óscar. Buenos días aquí a los compañeros de la mesa e igualmente a Nelson Castro un saludo muy especial, deseando que su puño en alto esté pronto acá con nosotros. Bueno, van a pasar muchas cosas. Nosotros como representante de los trabajadores, lo que exigimos del señor alcalde es que en primera instancia retire esta junta directiva y esta administración neoliberal que han venido siendo derrotados sucesivamente, pero también le exigimos al señor alcalde que coloque allí a personas con un perfil, que conozcan del negocio de las telecomunicaciones, pero que también se pongan la camiseta de TV, se pongan la camiseta de la ciudad. Y por favor, señor alcalde, y aquí conminamos a las autoridades, a los entes de control y vigilancia, a la Contraloría, ahí le hemos entregado suficiente información. Es que lo que pasa en ETB en materia de contratación no está ajeno a todo este carrusel que hay a nivel nacional y en el distrito. Acá decimos que no hay un carrusel de contrataciones. Acá se empieza a destapar una olla podrida en materia de esto, y son contratos millonarios, multimillonarios, que no han ninguna autoridad. Esa es otra locomotora. Ese es otro tema acá, pero acá hay muchas cosas. Y sabemos que estamos como apretaditos de tiempo. Primero que todo, también pedimos a la ciudadanía, a los partidos políticos, los convocamos a los movimientos sociales y sindicales, los convocamos a que salgamos en defensa de esta maravillosa empresa que aún a pesar de que estas administraciones en los últimos años pretenden machitarla, nos la han tenido enferma con esta cantidad de contratos leoninos como es el de Colbatel, contratos que han venido demostrando que efectivamente en ETB se pretende marchitarla. Contratos de Colbatel traen a 400 muchachos de entre 18 y 20 años que no tienen ningún compromiso con la ciudad, con la empresa, que no tienen capacitación en telefonía, ni mucho menos en banda ancha. Muchachos que incluso entran a las casas y se hurtan las cosas, que han traído un desmejoramiento profundo del servicio y por ende una mala imagen de la empresa. Este contrato no han querido entregárnoslo la administración porque vamos a demandarlo. Esto ahí se configura un detrimento patrimonial por todas estas cosas, por este marchitamiento a que nos quieren llevar a la empresa, que a pesar de todo sigue siendo líder, sigue produciendo, a pesar de todo lo que está pasando en ETB, la lucha contra la privatización, la lucha contra esos contratos corruptos. Invitamos a todo el movimiento sindical, social, partidos políticos, a que nos hagamos presentes el próximo martes 22 a las 8 de la mañana en las instalaciones de Caján La Floresta, donde se desarrollará la asamblea de accionistas, para que le exijamos al señor alcalde, que renuncie esta junta directiva neoliberal, que renuncie el señor Fernando Carrizosa y los vicepresidentes que tienen salarios. El señor Carrizosa gana más de 30 millones y el resto de vicepresidentes están desangrando con salarios multimillonarios. Esto denunciamos igualmente el plan de retiro voluntario, cuyos destinatarios principales fueron los profesionales integralizados que se hicieron y se levantaron con
cuantiosísimas sumas de dinero, pero muchos de ellos siguen aquí trabajando y siendo contratados para Oscar, la estos empresa. son los puntos que ustedes van a poner en conocimiento de los accionistas este próximo martes. Exactamente, ya hay, tenemos allí algunos voceros que van a intervenir en la asamblea, pero también tenemos comunicación, los medios de comunicación tradicionales y que están en servicio pues de las clases de oligarcas tienen que darse en cuenta de que aquí están pasando cosas muy graves. En ETV decimos le va a quedar pequeño lo de los Nule y los de Chambacú, así que hay que mirar la mirada hasta a este fenómeno que es ETV y esa lucha que tenemos hoy los trabajadores de no permitir el regalo de este patrimonio público tan importante. Bueno, pasemos a otro frente. Vamos al tema financiero. Sintraenfi nos acompaña Claudia Roballo, es miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de las Entidades Financieras. Claudia, bueno, ¿cuál es el tema que ustedes tienen? Bien, buenos días. Les quiero agradecer por el espacio que nos están dando para venir nuevamente a denunciar la persecución que ha iniciado la entidad financiera Finamérica en contra de los trabajadores sindicalizados. Es aberrante para nosotros pues encontrar y saber que esta entidad precisamente los propietarios son las cajas de compensación de este país, que finalmente se nutren y viven para los trabajadores, ¿sí? Entonces, y que pues nos sentimos impotentes ante tanta persecución y ante tanta violación de los derechos. Jorge, o sea, las cajas de compensación son dueñas de Finamérica, de Finamérica. Y las cajas de compensación están actuando entonces de una manera que podríamos denominar patronalista en contra de los trabajadores. No solamente patronalista, nosotros hemos dicho que su actitud es morbosa. Hemos utilizado inclusive alegorías para decir que son asesinos de aspiraciones de trabajadores, que son mercenarios de violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho de asociación y de negociación. El pliego se presentó en enero, inició la discusión el 3 de marzo y desde el 3 de marzo hasta ayer no se ha podido hacer una sola discusión del pliego porque los compañeros de la mesa, oígase bien, de la mesa de negociaciones de los trabajadores, a excepción de Claudia, fueron despedidos de la empresa y después les niegan la entrada a la negociación que porque ya no son trabajadores de la empresa. En clara, a pesar de que esos compañeros tienen fuero sindical, fueron despedidos sin ningún tipo de proceso como lo advierte el artículo 118 del Código de Procedimiento Laboral. De tal manera que ahí hay una actitud morbosa por cuanto aparte de que despiden a los trabajadores de manera ilegal, se burlan de ellos en la mesa y luego cuando el trabajador les dice, oiga, no sean tan groseros, nos están asesinando, nos están matando laboralmente, entonces dicen, oiga, esas palabras son muy fuertes y son peligrosas para nosotros y por lo tanto nosotros no podemos discutir en esos términos cuando llevamos ya vamos a cumplir 20 días sin que se haya podido adelantar un solo punto del apego de peticiones. En ese sentido es la denuncia que vienen haciendo los compañeros. Doctor Tarcisio Mora. De unos compañeros. Sí, claro. Doctor Tarcisio Mora, Rodrigo. A ver, Raúl, pues tú me has pedido que hable sobre el Plan Nacional de Desarrollo, pero la invitación era específicamente para el tema de la Asamblea de Accionistas. Yo he participado internamente dentro de esa Asamblea de Accionistas y el próximo martes estaré presentando varias propuestas dentro de la Asamblea de Accionistas y quiero anunciarlo y esperar que dentro de 8 días seguramente pueda dar ese informe a mayor plenitud por varios elementos. Primero, no es pedirle la renuncia de la Junta Directiva, compañero presidente, y trataré, bueno, yo voy a renunciar. El punto es que van a nombrar otra Junta Directiva, pero son de los mismos con las mismas. Son plenamente... Se van a rotar los cargos. Claro, lo que voy a hacer allí internamente es que voy a hacer toda la controversia sobre el tema de los estados financieros. Y uno de los elementos es, ¿qué pasó con los 700.000 millones de pesos que gastaron con los 767 trabajadores que despidieron masivamente? Eso es un despido masivo disfrazado de planes de retiro voluntario. Segundo, ¿qué pasa entonces con los 2.500 millones de pesos que se gastaron con el socio estratégico? Eso es una acción de repetición que hay que cobrarle al señor Botero y a cada uno de los miembros de la Junta Directiva y desde luego coincidimos en que es necesario sacar al presidente Fernando Carrizosa Ras Isla e iniciar todo el proceso en la Contraloría General y la Procuraduría General. Así que vamos a grabar esas intervenciones internamente que se hagan en la Asamblea de Accionistas y yo sí quisiera que el sindicato de teléfonos pudiera convocar realmente
una asamblea de trabajadores que confronte la asamblea de accionistas y que se hiciera la organización ciudadana que permita a la ciudadanía de alguna manera salir a pelear, Bueno. porque no hay más para decir. Vamos a aprovechar estos últimos segundos para despedir al doctor Tarcisio, pero quisiera que el doctor Tarcisio hiciera una invitación a todos los colombianos para una movilización grande sobre este tema del plan de desarrollo. Doctor Tarcisio. Doctor Tarcisio. Bueno. Se retiró de nuestra línea, pero sí, hacer la invitación. Prácticamente ya fueron votadas en las comisiones económicas y en Cámara y faltan los 2 votos de plenaria de Senado y de Cámara. Por lo tanto, pues la invitación es para que se hagan las movilizaciones nacionales en todo el territorio nacional, que las carreteras se vuelvan en espacios de encuentro de la ciudadanía por sus derechos. Bueno, así hemos llegado al final del Agente Cívico, 11 de la mañana, 28 minutos. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana por los 930 AM de La Voz de Bogotá. El Agente Cívico.